a un corazón que pueda servirle de verdad. Un corazón que pueda acercarse a Él con un corazón sincero. Muchas veces hay mujeres que dicen, no, yo tengo muchas tareas, muchas cosas en el hogar, y los varones dicen lo mismo. Pero qué bueno es poder acercarse al Señor con un corazón sincero, no sintiéndose menos por ser mujer, ni por usar pollera, ni nada, no, sino que realmente poder entender que todas las personas, sean hombres, mujeres, que se acercaron a Jesús con fe, creyendo y entendiendo de que en Él estaban las respuestas, su vida cambió completamente. Y dice que allí en el capítulo 8, habían muchas mujeres que servían a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 que estaban con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, y de lo que había salido de él, 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que les servían de sus bienes. Amén. Había un cambio de actitud notable luego de que estas mujeres se acercaron y conocieron a Jesús. Qué bueno es poder entender de que cuando hemos tenido un encuentro con Jesús, las cosas tienen que cambiar. Muchas veces decimos, ¿y por qué no cambio? ¿Y por qué las cosas no cambian? ¿Y por qué me cuesta tanto dar a Dios? ¿Por qué pareciera que cuando se habla de la ofrenda, del diezmo, de las primicias, hay muchos que dicen, no, hasta ahí estaba linda la reunión, como decía un abuelito hace un tiempo. Hasta ahí estaba linda la reunión. Muy lindo el mensaje, pero llegamos a ese tema ahí. Pero dice la palabra del Señor que la iglesia primitiva no tenía problema de darle a Dios de sus bienes, de darle a Dios de lo que estaba en su corazón, le daban todo al Señor. Dice la palabra del Señor que luego dice que se reunían en casas y entre todos se ayudaban y daban para la obra del Señor. Y así creció la obra del Señor. Pero qué bueno es entender de que no hablo de esos bienes, sino que hablo de la entrega que ellas tenían. De la entrega que tenían al Señor Jesucristo. Y a veces nos cuesta tanto, ¿no? Nos cuesta tanto cambiar nuestra actitud y simplemente es por el hecho de que nunca hemos tenido un encuentro real con Jesús. Y ese Jesús que cambió a estas mujeres, dice que habían mujeres que habían tenido 7 demonios, que habían tenido espíritus malos, que habían estado atadas por el mismo infierno, que habían pasado momentos difíciles con muchas enfermedades, dice. Pero cuando llegaron a Jesús, cuando lo conocieron, cuando entendieron de que en Él estaba la respuesta, se dieron cuenta de que las cosas podían cambiar. Y que no importaba su estatus social, si eran muy pobres o muy ricas, no importaba. Porque ahí dice que había mujeres humildes, pero también estaba la esposa del intendente, Herodes, que le servía también. O sea que no importa, ni ha de importar, ni siquiera importó si vos tenés más o tenés menos. Si vos tenés más cualidades, quizás más dones o menos dones. Lo importante es que vos puedas servir al Señor de corazón. Y si te está costando servir al Señor de corazón, es porque nos está faltando tener más momentos con el Señor Jesús. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y cuando viene esa luz a nuestras mentes, cuando viene esa luz del cielo a nuestro corazón, realmente podemos mirarlo a Él con libertad. Realmente podemos servirlo a Él con libertad. Y eso es lo que estas mujeres tenían y experimentaban, esa libertad. Estaba prohibido, ¿no es cierto? Si vamos a lo que era la historia del momento, las mujeres estaban destinadas a estar en sus casas, en sus hogares. Atender a sus maridos era lo que era obligación en ese momento. No era que
las mujeres podían seguir a Jesús libremente y andar por ahí y nadie les podía decir nada. ¿Saben cómo lo miraban a Jesús? Los religiosos lo querían matar porque estaba lleno de mujeres. Encima de mujeres andaban un montón de ladrones y pecadores con él. Imagínense todos los otros. Pero dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar, a reconciliar, a poner en valor lo que él pagó con un alto precio. Y él murió por esas mujeres y murió por esos varones pecadores, que quizás para muchos eran pecadores, asesinos, pero allí esos hombres se convirtieron, esas mujeres, en los que llevaron el evangelio a todo el mundo. Se convirtieron en sus discípulos, se convirtieron en hombres y mujeres que vieron la gloria de Dios. Pero todo comenzó primeramente cuando tuvieron un encuentro con Jesús y luego un cambio de actitud. O podemos poner al revés, un cambio de actitud y luego un encuentro con Jesús. Por eso en esta mañana, eso es lo que necesitamos, esos 2 puntos, para poder estar ahí mirando y viendo la gloria del Señor. Un cambio de actitud y tener un encuentro con el Maestro. O al revés, tener un encuentro con el Maestro y poder experimentar un cambio en toda nuestra vida, en todo nuestro entorno. Amén. Gloria a Dios. La palabra habla un montón de historias acerca de las personas que se encontraron con el Maestro. Tuvieron un cambio de actitud. Tuvieron un cambio en todo. Así como habla de muchas mujeres que tenían espíritus malos dentro. Muchas veces estamos en la iglesia y estamos durmiéndonos. Y usted dice, pero ¿por qué me da sueño cuando estoy en la iglesia? Estoy en mi casa viendo una película y no me duermo hasta que termine a las 6 de la mañana. Y usted dice, ¿cómo es la cosa? Estoy en un cumpleaños, estoy en una fiesta, me invitan a comer y estoy re pila. Pero resulta que llego a la iglesia y no sé, me ataca el sueño, me ataca el decaimiento, me pongo a pensar en cualquier cosa, me voy, pareciera que no puedo estar, leo la Biblia y no la entiendo, me aburro. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Dice que estas mujeres tenían espíritus malos dentro y muchas veces esos espíritus conocen la palabra mejor que usted y esos espíritus te frenan, te tienen ahí, te amarran. Muchas veces decimos, no, yo no estoy endemoniado porque no ando hablando cosas raras ni me revuelco en el piso. ¿Usted cree que ellos van a andarse mostrando y saliendo a la luz como si para que los conozcan? Ellos saben de que el tenerte frenado, el tenerte detenido es su único propósito. El tenerte desentendido a la hora de reunirnos es su único propósito. El tenerte cansado, aburrido y que la palabra te canse y que la palabra te aburra es su único propósito. Y muchas veces estamos en la iglesia y hay espíritus que están dentro de nuestras vidas. No importa que vengas a la iglesia, ellos pueden venir contigo también. Dice la palabra del Señor y lo narra en muchas ocasiones, personas que estaban dentro de la sinagoga y estaban atadas por el mismo infierno. En una oportunidad Jesús se encontró con una mujer que estaba encorvada y él dijo, esta mujer, quien había sido atada por 12 años por el mismo infierno, 18 años, impresionante, una vida pasa en 18 años. ¿Cuántas cosas pasan en 18 años? Y el enemigo la había destinado a mirar el piso 18 años, una cosa de locos. 18 años mirando el piso. O sea que un espíritu también puede hacerte mirar el piso aunque estés dentro de la iglesia. Porque muchas veces pensamos y nos equivocamos que al estar dentro de la iglesia decimos, no, ya estoy salvado. Ya el Señor está conmigo. Sí, el Señor te ama y quiere lo mejor para vos. Pero hay cosas que nos detienen, hay cosas que te frenan. Y muchas veces decís, parece que tengo un tráiler en la espalda.
Parece que tengo un vagón y me cuesta, no puedo ni moverme. Me cuesta dar un paso de fe. Me cuesta acercarme a Jesús con otra actitud. Me cuesta levantar mi cabeza y mirarlo a Él. ¿Por qué será que me cuesta levantar mi cabeza y mirar a Jesús? ¿Por qué será? Y no hablo de nuestra cabeza física, es nuestra cabeza espiritual la que tiene que mirar al Señor. Nos cuesta tanto, ¿por qué nos cuesta? Dice que esta mujer estaba oprimida y había pasado años. Y así habla de muchísimas personas más. Hablábamos recién de cuántas mujeres, y no porque sean mujeres, no tiene nada que ver. Podemos mirar un montón de hombres que estaban peores. No habla de sexos, sino que nos habla de que hay un enemigo que viene para oprimir, para atar, para traer esa tristeza, esa amargura, ese resentimiento, esa falta de perdón. La palabra del Señor dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿quién los liberta? El Hijo, Jesús. Entonces, ¿con quién tenemos que tener un encuentro en este tiempo? Con Jesús. Necesitamos realmente cambiar nuestra actitud, nuestra forma de vivir, nuestra manera de servir al Señor. Sí, lo necesitamos. Yo lo necesito. Amén. Necesitamos tener ese espíritu que tenían estas mujeres. Porque no tenían nada, porque se arriesgaban a morir a pedradas, a que la mataran a piedrazos por seguir a Jesús. Porque aún estaban yendo en contra de sus esposos, de sus maridos. Si uno de esos maridos los denunciaba, iban a morir, porque era la ley. Pero ellas tenían algo en su interior. Habían sido libres un día por Jesús. Seguían al Maestro y continuaron y viendo la mano poderosa del Señor. Continuaron viendo que el Señor era el que hacía cosas extraordinarias aún con ellas. Amén. Por eso este es un tiempo donde necesitamos entender de que todo aquel que se acerca al Maestro tiene que entender de que hay cosas maravillosas que vienen de Él, que provienen de Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. La palabra del Señor continuamente narra milagros que el Señor Jesús hizo aún dentro de la iglesia. Pero lamentablemente, usted sabe que la mayor cantidad de milagros no la hizo en la iglesia. Y eso es lo triste. En la sinagoga sanó a 2 o 3 porque esas personas estaban necesitadas. Esas personas eran personas que estaban esperando el milagro. Amén. Había quizás otros enfermos ahí, pero había otra actitud en ellos, había otro espíritu en ellos. La mayor cantidad de milagros, usted sabe que Jesús lo hizo afuera de la iglesia. Lamentablemente, porque dentro de la iglesia no fue bien recibido. Dentro de la sinagoga no fue bien atendido. No fue honrado. Amén. Por eso en esta mañana que nosotros podamos honrarlo al Señor. Que podamos entender de que cuando Él es bien atendido, de cuando Él es bien honrado en cada uno de los corazones, cosas sobrenaturales ocurren. Amén. Solamente su presencia en un lugar puede hacer que las cosas cambien, puede hacer que todo cambie. Dice la palabra del Señor que había una persona que había sido atado, que había sido encadenado, que había sido torturado, que lo habían tratado de quedar quieto, de decir, quédate en un lugar donde todos podamos ver que sos normal. Y hablamos de ese endemoniado, hablamos del Gadareno. Todos conocen esta historia de memoria, pero qué importante es entender, y algo que me llamaba la atención de esta historia, es en el capítulo 8, versículo 28, dice de San Lucas: al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies. Me llamó la atención esto. Me llamó la atención de que él tenía muchos espíritus dentro de él, que lo estaban controlando, que hacían que él
viviera como un linchera y que viviera en medio de cuevas, de sepulcros, donde la muerte merodeaba allí, él estaba ahí, atado por el mismo infierno, atado, deseando quizás muchas veces quitarse la vida. Pero dice que hubo algo ahí, hubo algo. Dice que él corrió, no dice que los demonios lo hicieron correr, no, dice este hombre, el hombre, al ver a Jesús, ¿quién lo vio? Él o los que estaban dentro, no, él, dice al ver a Jesús, él sintió una desesperación dentro de él. Él sintió que realmente ahí estaba el cambio. Luego lo que narra la historia, hay otros que hablan por él, pero él tenía ese deseo de acercarse al maestro, ese que él corrió, ese hombre corrió. Y dijo, y postrándose a sus pies, él corrió y lo primero que hizo fue postrarse, humillarse y saber y entender delante de quién estaba. Y dice que exclamó a gran voz, ¿qué tiene conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Él sabía delante de quién se estaba postrando, delante de quién se estaba humillando. Y ahí los que estaban dentro de él tomaron control de su voz y le decían, te ruego que no me atormentes. Y muchas veces entendemos y sabemos de quién es Jesús, de todo lo que puede hacer en mi vida, de todo lo que puede hacer en mi familia, de todas las cosas que puede solucionar el solamente postrarme con un corazón sincero delante de Jesús. Podemos solucionar nuestra vida humillándonos delante del Señor. Y la vemos tan difícil a veces. Pero qué importante es entender de que solamente humillándonos con un corazón sincero delante de Jesús, mirándolo de la manera correcta, podemos solucionar nuestra vida. Podemos solucionar todo lo que parecía imposible. Y dice que allí este hombre se acercó diciendo, Señor, Señor, qué bueno, qué importante esa actitud, postrándose a sus pies, Amén. Todos esos espíritus que estaban allí se tuvieron que ir. Pero usted sabe de que esos espíritus que vinieron atando a ese hombre, lo primero que le dijeron fue, te ruego que no me atormentes. Y eso mismo muchas veces viene, ese mismo espíritu a nuestros corazones. Estamos en la iglesia y decimos, está muy buena la palabra, pero hasta ahí nomás la creo porque te ruego que no me atormentes. Así le decimos al Señor. ¿Por qué? Porque hay cosas que no queremos dejar, hay cosas que nos gustan. Hay caminos que nos gustan, caminos que nosotros entendemos que están lejos del Señor y que nos gustan. Entonces decimos, hasta ahí nomás, Señor. Te ruego que no me atormentes. ¿Es verdad o no es verdad? Como dice Juan Carlos, sigo paro. ¿Es verdad o no es verdad? Muchas veces tiene mucho de verdad. Y decimos, hasta ahí nomás, Señor, te ruego que no me atormentes mucho. Que no me saques de acá porque yo tengo mi forma de pensar y vivo a mi manera. Es verdad. Y tiene mucha verdad. Y tenemos que ser sinceros con el Señor. Muchas veces intentamos mentirle al que conoce todos nuestros secretos de nosotros, al que conoce nuestros pensamientos y nuestra manera de vivir y todo lo que hacemos en lo oscurito, como dicen por ahí. Conoce todo de nosotros. Y muchas veces decimos, no, pará, te ruego que no me atormentes. Hay algo que sale dentro nuestro y nos dice, no, decile que no te atormente. Pero qué bueno
es cuando realmente decimos, Señor, estoy ante ti, me inclino ante ti con un corazón sincero, reconozco que me equivoqué, que erré. Y lo más importante de todo es que usted entienda de que usted está a un cambio de actitud de recibir su milagro. Así, simple. Hace un tiempo decíamos, usted está a una oración sincera de recibir su milagro, de recibir lo que usted está necesitando. Muchas veces necesita un milagro económico, un milagro financiero. Y usted sabe que la clave está en poder darle a Dios de corazón, con libertad, con un corazón sincero, puro, darle a Dios. Pero ¿qué espíritu nos gobierna al momento de darle a Dios? Cuando le tenemos que dar y está el enemigo en nuestras mentes, dice, no, te ruego que no me atormentes. No le des mucho, porque no vaya a ser cosa que nos atormentemos en la semana después y no nos alcance. Así está ese espíritu. Pero cuando estamos conectados con el Señor y tenemos ese espíritu de las mujeres que servían a Jesús, dice que ellas daban todo al Señor. Lo servían con sus bienes, o sea, no tenían problema de darle todo al Señor. No tenían problema de saber de que quizás le daban lo último que tenían. Jesús un día en el templo fue y vio a pasar a todos a ofrendar al Señor y pasó allí una viuda que había dado todo lo que tenía. Dio un par de monedas, pero lo dio con alegría, con gozo, y Jesús vio esa actitud. Vio que Jesús ve la actitud de nuestro corazón y lo valora y lo entiende cuando estamos obrando sinceramente y cuando hay otro que nos está controlando. Él lo sabe. Por eso dice que esa mujer dio todo lo que tenía, dio unas moneditas, no sé lo que habrá dado, pero dio todo lo que tenía para vivir. Y Jesús se paró en medio de la congregación y dijo, esta mujer ha dado más que todos ustedes, porque ella dio todo lo que tenía, dio su corazón ahí. Qué bueno, qué importante es realmente entender que cuando estamos en los brazos de papá, estamos desnudos. Muchas veces hay cosas que queremos taparle al Señor. Decir, no, esta parte no la mires de mi corazón. Esta partecita no la mires, no la examines. Y no entendemos de que Él conoce todo de nosotros. De que cuando venimos delante de su presencia, estamos desnudos, no tenemos nada que esconderle. Y muchas veces le decimos, no, pará, te ruego que no me atormentes. Pero qué bueno es ser sinceros con el Señor. Qué bueno es realmente entender de que Él quiere que nosotros vivamos una vida bajo la bendición del Dios omnipotente. Y así como hablábamos el domingo pasado, dice que las bendiciones te van a perseguir donde quiera que vayas. Vas a ser bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito será el fruto de tu vientre, bendito el lagar, bendita la mesa, bendito serás al acostarte, bendito al levantarte, al entrar, al salir, serás bendito. Y eso es lo que quiere el Señor para tu vida. Pero hay un enemigo que lucha constantemente, día tras día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que tú no puedas disfrutar de toda la bendición del cielo. Amén. No puedas disfrutar de la bendición de lo alto. Pero qué bueno es ponernos bajo la cobertura del Dios Altísimo y no ser sinceros solamente los domingos, sino ser sinceros los 7 días de la semana, las 24 horas del día, diciéndole, Señor, te necesito en todo momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Amén. Gloria a Dios. Y usted dirá, ¿qué le pasó al hermano Andrés? Se vino afilado hoy, duro, pero es la verdad, mi hermano. Es la verdad. Usted sabe de que somos una familia y muchas veces duele ver a un hermano, a una hermana mal, triste, como ese gadareno viviendo en las cuevas, rompiendo sus ropas, golpeándose, viviendo triste, viviendo una vida
lejos de lo que Dios ha prometido. Pero quiero decirle de que el Señor a usted le ama. Y Él siempre quiere verlo feliz. Y Él siempre quiere verlo bendecido. Y Él siempre quiere verlo a usted con el éxito. Con ese éxito que es su familia, que son sus seres queridos, vivos, sanos, prosperados. El Señor siempre nos dice, en el mundo tendréis aflicciones. Vas a tener momentos tristes, momentos malos. No siempre es tiempo de reír, dice la palabra del Señor. Hay un tiempo para todo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiá. Confiá. Y cuando confiamos, entramos en otra predicación. Porque hay una predicación bastante larga. Cuando confiamos en el Señor, es que lo miramos correctamente a Él. Que realmente estamos mirando correctamente al Señor. Que realmente estamos teniendo una relación con el Señor. Así como usted confía en su esposo, en su esposa, en ese ser querido, cercano, al que puede confiarle su vida, sus secretos, todo, así también podamos mirarlo al Maestro en este tiempo. Nos damos cuenta de que cuando nos acercamos a Jesús, entendemos que hay un milagro, de que existe, de que es, de que ya está hecho, de que ya está hecho. Amén. Lo que dices, lo que digas, te será hecho, dice la palabra del Señor. Y ahí nos damos cuenta en ese versículo pequeño de que cuando nosotros decimos algo, tiene mucho poder. Lo que dices, lo que digas, te será hecho. Miren qué fácil. Un cambio de actitud, un cambio a la hora de hablar, un cambio a la hora de declarar las cosas. Lo que dices, lo que digas, te será hecho. Yo le digo a usted en esta mañana, se lo digo a usted que quizás está pasando por un momento, quizás un momento lindo, quizás un momento feo, pero qué bueno es siempre poder declarar palabra de fe y entender de que siempre hay un milagro, siempre. Así que lo invito a decir lo que digas. Entonces usted diga, crea en su corazón, ahí donde está, si quiere cerrar sus ojos y decir, Señor, yo creo por mi milagro económico realizado en esta mañana. Creo por mi milagro físico realizado en esta mañana. Creo por mi familia a los pies de Jesús. Creo por cosas maravillosas. Y quiero decirle que todos los que se acercaron a Jesús con fe recibieron su milagro. Así que en esta mañana usted puede hablar con el Señor y decirle, Señor, yo creo en lo que tú has hablado. Lo que dices, lo que digas, te será hecho, dice el Señor. Amén. Pedí todo lo que quisieres al Padre y el Padre que está en los cielos os dará, dice la palabra. Amén. Es muy fácil, pero qué bueno es ser sinceros con el Señor. Qué bueno es entender de que debemos ser sinceros y acercarnos a Él con un corazón puro. Con un corazón puro. Y recuerde, quizás vivimos tiempos difíciles. Hay tiempos en los que estamos viviendo que son más peligrosos ahora que los que vivimos en la pandemia. Usted sabe de que mucha gente se acostumbró a estar en pandemia. Y usted dice, ¿cómo? Sí, se acostumbraron a estar en fase 1. Y usted sabe que se quedaron dentro de sus casas y no salieron nunca más. Hasta el día de hoy no salen todavía. Es verdad, hay mucha gente que no sale de sus casas y dice, no, yo para qué voy a salir si ahora transmiten la reunión por Facebook, ¿para qué voy a ir? Le quiero decir algo, las reuniones por Facebook no son para usted que conoce al Señor. Las reuniones por Facebook son para la gente que no conoce al Señor. Usted, la misión que tiene es de compartir las transmisiones de Facebook para que otros que no conozcan al Señor las vean y las escuchen. No son para usted que tiene que, y ya ha entendido, que tiene que saber y venir a congregarse. Amén. Gloria a Dios. Ahí entendió. Muchas veces estamos en, ¿para qué voy a ir a la iglesia si la veo acá, mirá, acostadito en la cama, con los piecitos calentitos? La veo. Y resulta que estoy a 3 cuadras de la iglesia, 4 cuadras. No vivimos lejos y acá en Malargüe no hay tanta distancia. La veo en Facebook, ¿para qué voy a ir?
Pero qué bueno es que nuestro cambio de actitud, el acercarnos a Jesús, el acercarnos a este lugar, es lo que realmente va a provocar nuestro milagro. El poder decir, si yo voy a compartir la transmisión, muchos la van a ver y van a entender que Jesús es real, eso va a provocar el milagro en otra persona también que realmente lo necesita. Por eso es importantísimo que entendamos de que el acercarnos, el congregarnos, el mantenernos con un espíritu ferviente en nuestro corazón, lo único que va a traer va a ser bendición tras bendición, libertad tras libertad, y que nosotros podamos realmente experimentar esa vida abundante de Cristo, y que nosotros tengamos tanto que tengamos que darle a otros. Dice que Pedro no había pescado nada en toda la noche. Habían pasado trabajando y habían hecho un montón de esfuerzo. Pero cuando Jesús llegó ahí a donde estaba Pedro, cuando Jesús subió en la barca de Pedro, cuando Pedro pudo obedecer a la voz del maestro que le decía, Pedro, vamos más adentro. Y el Señor nos dice también, vamos más adentro. Vamos, que yo conozco todo lo que hay allá adentro. Pero está en vos el decirle al Señor, bueno Jesús, vamos. Dice que Pedro, por más cansado que estaba, él pudo obedecer. Y eso es sorprendente de un hombre que era un hombre de mar, un hombre bruto que no creía mucho. No sé si creía o no creía, si tenía una religión o no tenía una religión, si iba a la sinagoga de vez en cuando, no sé. Pero Pedro dice que lo único que hizo fue creerle al Señor. Y dice que la palabra de Dios habla de que Pedro de aquel momento no volvió a ser el mismo. Dice que las redes se llenaron de peces. La barca comenzó a hundirse, era tanto el peso, era tanto lo que Dios le había dado, lo sorprendente. Pero Pedro, usted sabe lo que pasó. Y hay un error que a veces cometemos y decimos, vamos a humillarnos delante del Señor para que Él nos dé peces mucho abundante, mucha bendición, para que nos bendiga. Pero Pedro entendió todo ahí en un abrir y cerrar de ojos. Dijo, mirá toda la cantidad de peces. Tuvieron que llamar a otras barcas porque se hundían. Era impresionante. Pero Pedro, dejándolo todo, entendió que no era solamente la bendición, había más. Luego vemos a Pedro llevando el mensaje del Señor a todo el mundo. Vemos a Pedro siendo el líder de esa iglesia. Dice que Pedro, dejándolo todo, lo siguió al maestro y pudo ver la mano de Dios obrando a su favor. Le tocó vivir momentos difíciles y muchas veces el Señor Jesús lo retó. Muchas veces recibió el tirón de orejas. El que a veces no nos gusta que nos peguen a nosotros, pero a Él también lo hicieron. Y el Señor Jesús le llamó la atención un montón de veces y lo retó. Un momento le dijo, te voy a dar las llaves del cielo, las llaves de las puertas del cielo, Pedro. Y al ratito, al capítulo siguiente, le estaba diciendo, Satanás, cállate. Lo estaba retando. Pero en todo momento Pedro fue procesado por el Señor, así como usted también es procesado, para llevar y ser una persona que lleve ese mensaje de vida, de esperanza al mundo, a su casa, a su familia, a este Malargüe. Amén. Gloria a Dios. Y dice allí en San Lucas 8:40, este versículo quería llegar, porque ahí el Nuevo Testamento está lleno de estas historias del Maestro, de Jesús, de todas esas personas que se acercaron a Jesús. Allí en San Lucas 8:40 hay una historia que nos marca la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto. Dos personas que se acercaron con una petición diferente, pero se acercaron con fe. Jairo, un hombre que se jugaba a todo, era a todo o nada, porque tenía a su hija a punto de morir. A punto de morir. Y usted sabe lo que es quizás pasar por
la muerte de un ser querido, de un ser tan cercano, la desesperación, el dolor, esa adrenalina tan fea. Y dice que él lo primero que hizo fue a correr a Jesús. No le importó su cargo político, no le importó lo que él vivía, lo que iban a decir, opinar. A él le importaba que Jesús pudiera llegar a su casa. Lo único que le interesaba. Y dice que en el camino había una mujer que también, en el versículo 43, dice, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Amén. Gloria a Dios. Al instante, en el momento en que ella se acercó a Jesús, en el momento de que ella reconoció que no necesitaba otra cosa que al Maestro, eso que estaba viviendo, que estaba pasando, tuvo que detenerse en ese mismo instante. Jesús, el que calma la tormenta, el que calma la tempestad, el que hace que las cosas se detengan, es el que puede hacer que aún en tu vida esa tormenta que estás viviendo se detenga. Esa enfermedad espiritual que quizás muchas veces te detiene, es el único que puede hacer que eso se detenga, que eso se vaya. Es el único que puede traerte libertad, que puede traerte alegría. Es el único que puede darte esa libertad que tú necesitas y que anhelas. Y dice que todo esto ocurrió cuando el padre desesperado intentaba llevar a Jesús a su casa. La multitud lo apretaba, era imposible caminar, era imposible avanzar, iban muy despacio caminando. Imagínense ese padre, ¿cómo estaba? Entre que lloraba, desesperado, la adrenalina corriendo por su interior. ¿Cómo hacía? Su hija se estaba muriendo. ¿Cómo hacía? Los médicos ya no podían hacer nada. Llevaba al autor de la vida con él y de paso iba re despacio, re lento. Imagínense, y faltaban muchas cuadras todavía. Y dice que Jesús estaba allí hablando con esa mujer, de paso, imagínense, pónganse en la situación de Jairo. Jesús, viene esta mujer, toca al maestro, Jesús se detiene y dice, alguien me ha tocado. Los discípulos se ponen a hablar con él, le dicen, maestro, pero estamos todos acá reapretados y vos decís que te han tocado. Y Jesús dice, no, alguien me ha tocado, ha salido por de mí. Y Jairo, yo creo que el corazón estaba que se salía, en el corazón de un padre. Estaba que en no sé cuántas revoluciones por segundo. Pero dice que allí llega una noticia. En medio de ese en medio de ese milagro, de eso que el Señor hizo sorprendente. Dice que llega una noticia y le dicen, Jairo, no molesten más al maestro porque tu hija ya murió. Impresionante, ¿sabe qué? Todo lo que tuvo que pasar, vivir, para tratar de llevar al maestro a su casa y aún así no llegaban. Pero qué bueno es esa determinación, qué bueno es tener esa determinación, esa actitud, esa seguridad de que solo en Jesús estaba la respuesta. Y muchas veces no nos toca vivir momentos como le tocó vivir a Jairo. Pero quiero decirle que esa actitud es la que va a marcar un antes y un después en su vida, en su casa y en su familia. Una actitud diferente, y no hablo solamente a modo de que usted reciba un milagro. Hablo en todas las herramientas y cosas que el Señor nos da para poder servirlo. Todo es cuestión de actitud, todo. Todo es cuestión de mirarlo al Señor correctamente. Y dice que esta mujer
que hacía por 12 años que había sido atada también y le había tocado vivir momentos difíciles, fue libre. Jairo estaba allí, llegó la noticia, le dijeron no molestes más al maestro. Este hombre, ¿qué pasó? Se cayó, se vino abajo. Pero Jesús allí, con una palabra certera, Él habló y le dijo allí en versículo 50, oyéndole Jesús, oyendo que dijeron que esa hija había muerto, Él le dijo, no temas, cree solamente y serás salva. ¡Qué tremenda respuesta! Imagínense en ese corazón que latía desesperadamente y que por un momento se detuvo al llegarle esa noticia que le dijo no temas, que le dijo tu hija ha muerto. Y el Señor Jesús le dijo, pará, tranquilo, no temas, cree solamente. Es una locura, ¿no? Como para responder eso en un momento tan complicado, de tanta adrenalina, de tantas cosas que pasan por la cabeza. Un hombre que estaba desintegrado por dentro, porque si usted se pone a evaluar la situación, un hombre que estaba, esa noticia lo terminó de romper, lo terminó de sacar, pero quizás era lo que el Señor necesitaba para poder trabajar en ese corazón. Quizás era un hombre muy duro y quizás necesitaba que ese corazón fuera ablandado. Y hay situaciones que vivimos día tras día, momentos difíciles, que aún el Señor Jesús las necesita para que vos puedas ablandar ese corazón tan duro y puedas acercarte a Él con sinceridad. Dice que Él está buscando verdaderos adoradores. Él los está buscando. Él está golpeando las puertas. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a Él y cenaré con Él. Qué importante, y dice que este hombre fue golpeado a ese corazón. Le golpearon el corazón. Le golpearon el corazón, pero este hombre pudo abrir la puerta de su corazón y creer. Aún en ese golpe tan duro, pudo creer. Porque él pudiera haber dicho, no, Señor, ya está. Andá, seguí haciendo milagros, yo estoy en otro momento. No, dice que aún así fueron y siguieron caminando y llegaron a la casa de Jairo. Y dice que Jesús le dijo, no lloren, no lloren, porque no está muerta, sino que duerme solamente. Pero qué bueno y qué importante es que cuando Jesús llegó a esa casa, la situación cambió. La mujer, esa niña, se levantó. Jesús le dijo, muchacha, levántate. Muchacha, levántate. Amén. Qué bueno, qué importante saber que situaciones que Jesús cambió, corazones que Él golpeó, las cosas fueron transformadas, las cosas fueron diferentes. Corazones que Él llegó, las cosas no volvieron a ser iguales. Muchas veces vivimos momentos, pasamos tiempos difíciles en los que no entendemos nada y siempre, muchas veces es el Señor Jesús golpeándonos y diciéndonos, hey, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno se volviere, si mi pueblo se humillare, oraren, buscaren mi rostro, entonces yo sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Amén. Qué bueno es eso. Qué bueno es ser sincero. Ser sincero. Amén. Puede ponerse de pie en esta mañana. Gloria a Dios. Y qué bueno es poder creer en este Jesús que no es solamente una estampita milagrosa, sino que es una forma de vida, es un cambio de vida, es un cambio en todo lo que nosotros podemos hacer, es un cambio en todo lo que podemos emprender, en todo lo que podemos, todo camino
que podemos andar, dice que Él va a ir al frente abriendo caminos. Dice que todo monte será allanado. ¿Vio cuando usted ve, por ejemplo, acá en la Cuesta de los Terneros, esa semejante montaña cortada por la mitad, donde una ruta nueva, hermosa puede pasar por ahí? Y usted dice, pero quizá la ha visto un montón de veces, pero es un trabajo enorme. Y muchas veces hay esos montes, si usted la ve tan complicada, pero dice que Él ha prometido hacer caminos, aún en medio de la soledad, como decía la canción, en medio del desierto, poder hacer un manantial de agua. Usted dice, no, pero de este desierto no me saca nadie, pero el Señor es un Dios de poder, un Dios que puede transformar tu realidad, un Dios que si vos te acercás con un corazón sincero, abrís la puerta de tu corazón, Él va a entrar y va a cenar contigo, va a hacer una fiesta contigo. Amén. Gloria a Dios. Que en esta mañana no sea una mañana más, que usted pueda experimentar. Amén. Gloria a Dios. Que usted pueda experimentar un cambio de momento, un cambio de realidad. Amén. Y quiero decirle que esto no es algo que nosotros podamos cambiar, que yo, que el pastor, que un hermano pueda obligarle a usted a cambiar la situación. No podemos. Esto es algo que tiene que salir de su corazón. Es algo que tiene que salir de lo más profundo de su corazón. Es una realidad que usted solamente la cambia. Es una realidad que no podemos cambiarla nosotros desde afuera. Pero esta palabra en su espíritu, yo sé que es su espíritu golpeando ahí a su corazón, diciéndole, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Amén. Cenar contigo quiere el Señor. El Señor quiere vivir una gran fiesta contigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu poder, por tu unción, por tu espíritu en este lugar, Señor. Señor, yo sé que en esta mañana corazones han sido golpeados, han sido marcados. Señor, corazones se han acercado a ti, Señor. Padre Dios Todopoderoso, sea tu espíritu, Señor, haciéndonos entender y saber de que lejos de ti nada somos, nada podemos alcanzar, nada podemos hacer. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, que podamos venir delante de tu presencia con un corazón sincero y humillado, Señor. Con un corazón que pueda ser agradable delante de ti. Con un corazón que pueda rendirse delante de tu presencia. Con un corazón, Señor, que pueda realmente, Dios, volverse a ti con todas nuestras fuerzas, Padre. Padre, si te hemos fallado, perdónanos. Si hemos cerrado el camino, perdónanos. Pero Dios mío, que pongamos nuestra mirada en ti y que comencemos a vivir un nuevo tiempo, Dios. Que comencemos a vivir una nueva temporada en tus manos. Una nueva temporada, Señor, en tu presencia. Una nueva temporada, Padre, en el nombre de Jesús. Así donde usted está, si quiere inclinarse, reconociendo de que se inclina ante Jesús, el autor y consumador de la fe, el autor y consumador de la vida. Quiero decirle que si usted en esta hermosa mañana tiene un acto de fe, porque la fe se mueve a través de las acciones que nosotros hacemos. Esa acción de fe es lo que va a provocar que tú recibas ese milagro, que tú experimentes lo nuevo, hermoso que Dios tiene para tu vida. Por eso en esta mañana te invito a que si tú solamente quieres acercarte al Señor, no importa si alguien está mirando, si quien te mire, quien te vea, no importa. Lo importante es que tú te acerques como aquella mujer que tocó el manto, como aquella mujer que pudo acercarse con fe, como ese hombre que pudo tener esa desesperación de saber de que Jesús estaba su respuesta.
Que en esta mañana tú puedas acercarte, si quieres inclinarte, arrodillarte. Quizás nadie ore por ti, pero puedas decir: Señor, yo aquí estoy. Quiero vivir un nuevo tiempo, Señor. Quiero vivir un nuevo cambio, Padre, en mi corazón. Te invito a que puedas